Robin, yo soy Batman. Bueno, de verdad que es todo un honor para nosotros su presencia. La idea es, como le dije anteriormente, dejarle tips básicos y principios en todo lo que es el manejo de las finanzas personales. Hemos tenido, ya va, no está pasando. ¿Mm? Aquí tengo un problemita aquí con la, ya dejo un bloqueo. No, el control de dispositivos. Aquí tengo un problemita aquí con la presentación. Ya va. ¿Viste? Ahí. No está pasando la diapositiva. Espera. Ahí. Bueno, en esta primera lámina queremos transmitirle la importancia de convertir un número en un dato. Por lo general, un número es simplemente eso, un número, sin un proceso inerte. Pero con un proceso donde hay características cualitativas y cuantitativas, ese dato empieza a darnos pistas, información para la toma de decisiones. Ese mismo número que en este ejemplo es un simple 500, después de un proceso donde se cualifica, ya sabes que gasté $500 en comida, 20% menos que el mes pasado, o gasté 10% de mis ingresos en ocio. Información que empieza a generar ya patrones, indicadores que de una u otra manera nos empiezan y nos sirven para tomar decisiones. Entonces, el tema es convertir un número en un dato con un método que hemos desarrollado Juan y yo a lo largo de 8 años, con unas etapas que van a ir conociendo a lo largo de todo este curso y que se convierta en información valiosa para tomar decisiones. Aquí en esta gráfica vemos el flujo natural de los datos. Datos convertidos de números a datos, información y la toma de decisiones respectivas. Ahora, haciendo aquí un ejercicio sobre estar en la empresa, por ejemplo, aquí hay diferentes roles. El que prepara los datos, que es por lo general el analista, el que se encarga de procesarlos, de limpiarlos, de depurarlos. Aquella persona que recibe ese reporte y extrae información valiosa basada en la información de esos reportes, obtiene valor para elaborar esos informes que luego el tomador de decisiones utiliza para tomar decisiones informadas en sus propios datos. Esto, por supuesto, en el caso de la empresa. Ahora, preguntamos aquí, ¿con qué de estos roles ustedes, o con cuál de estos roles ustedes se identifican más? ¿Con el de analista de datos que tienen mucha más experiencia en la hoja de cálculo y todo el manejo de las plataformas y herramientas que existen, mucha práctica en hoja de cálculo? Aquel consultor o informante, no informante de chisme ni nada por el estilo, aquel informante que extrae información de esos datos para sus clientes, para un superior, o se identifica con aquella persona que toma decisiones basadas en datos. A ver, lo vemos aquí, lo leemos en el chat. Por supuesto, estamos haciendo un juego hipotético como si tuviéramos una empresa, ¿no? Donde todos estos roles son importantes, ya que es un trabajo colaborativo, ¿no? En el caso de las finanzas personales ya se convierte en un todero, ¿no? Con finanzas personales nos encargamos todos de todo. Dos y tres, consultor
y tomador de decisiones. ¿Ves? Rubén se conecta con los tres roles, por supuesto, en el área de finanzas personales. Por supuesto, cada uno de esos roles amerita un mayor número de práctica, de dedicación, horas a horas, mantenerse actualizado, de manera de tener las habilidades y los conceptos claros para generar esos reportes. Ah, profesor, ¿cómo está? Saludos. Los tres roles, perfecto. Usted es un tomador de decisiones, es un científico de la Universidad del Zulia, pero también a veces toca recabar información. Qué bueno. En las finanzas personales, por supuesto, hacemos todo. Preparamos los gastos, los ingresos, anotamos en una hoja de cálculo, en apps de anotaciones que se van a llevar de este curso. En la próxima clase lo vamos a enseñar a desarrollar esa app de anotaciones en AppSheet, una app bien interesante que se conecta con una hoja de cálculo. En el caso de las finanzas personales, tú también extraes información o te explicas y preguntas, wow, ¿en qué estoy gastando? No sé, ¿va dónde se me va el dinero? ¿Qué pasó con la devaluación? El dólar, esto, ¿en qué gasté? Se me pulverizó el dinero. Pero también tienes que decidir, ¿no? Dejar de comer en la calle, empezar a ahorrar, hacer un curso de inversión en la bolsa y con lo que estoy ahorrando en mi presupuesto ya organizado, empiezo a ir poco a poco entregando a la partida de inversión. Aquí, bueno, vamos a presentarnos. Mi nombre es Rafael Lander, abogado. Tengo 40 años liderando mis propias empresas, desarrollando mis propios productos y servicios. 40 años donde he fundado muchas empresas, pero también he fundido muchas empresas. Y me hubiese gustado en algún momento que alguien me diera toda esta información para tomar decisiones y gestión de datos de manera automatizada. Y mi socio, que lo tengo aquí al lado, que es un verdadero genio en el manejo de hojas de cálculo, Python, plataformas, el lenguaje M. En una oportunidad, un profesor de la Universidad del Sur nos decía, wow, pero en Excel se puede hacer estadística. Bueno, Juan, gracias a ese profundo conocimiento del Excel, le ha permitido entender lenguajes tan profundos como el M, que es pura estadística, Python, plataforma. Tener habilidades en hoja de cálculo te abre muchísimas puertas. Así que bueno, entre los 40 años liderando empresas y los 25 años de experiencia de Juan, en Sintro ponemos a su servicio 65 años de experiencia en la gestión de datos y en la toma de decisiones informadas. Vamos a chequear aquí el chat para ver si hay algo por aquí. Ok, no hay preguntas. Ahí monitoreando. ¿Ah? Ahora aquí quise utilizar la metáfora del termostato. Muchas veces, no sé si a usted le ha ocurrido que el termostato marca la temperatura correcta del motor, pero resulta que se le recalentó y se le fundió el motor. Muchas veces ese termostato no está alineado con lo que está pasando de verdad en el motor. Y quería regalarle esta lámina desde un punto de vista metafórico de lo importante que es detectar con el instinto ese termostato que como líderes de nuestros bolsillos en finanzas personales tenemos que desarrollar de una u otra manera, viendo los indicadores básicos en balances como hacia dónde va mi dinero, en qué partidas estoy gastando más o menos, tener puntos de comparación entre partidas. Es importante ir comparando también y estableciendo presupuestos en función de una estrategia. Este termostato es una manera metafórica de ir puliendo el instinto basado en datos. Y no hace falta ser un experto en hoja de cálculo ni en todas estas herramientas que vamos a señalar, porque tenemos soluciones que a través de nuestras fórmulas, con las cuales hemos desarrollado y unimos diferentes plataformas, simplificamos el proceso de educación y ahorramos muchísimo tiempo en el trabajo repetitivo que vamos a ir viendo en la práctica y en las próximas clases. Como venía diciendo, el tema del termostato financiero, además de instintivo, tiene tres pilares. La clase de hoy va a basar en ese primer pilar que son las anotaciones, los datos de calidad. Hoy le vamos a dedicar
ese primer pilar del termostato a validar y cómo validar la calidad de los datos, la rapidez con que los almacenamos, tomando en cuenta que, nos ha pasado muchas veces que a veces cuando tenemos clientes que tienen softwares, creen que por el hecho de venir en la información de un software, los datos son de calidad y nada más alejado de la verdad. Hay alguien por aquí hablando. ¿Cómo podemos silenciar aquí? No veo. Hemos trabajado muchas veces con bases de datos o empresas que tienen softwares y hemos detectado errores, a pesar de que la información viene directamente de un software. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Las herramientas que ustedes van a aprender en este workshop, complementos que tenemos disponibles en la hoja de cálculo como Power Query, permite hacer corrección de errores automáticos. Una vez que detectan el patrón de corrección que le vamos a enseñar, ese complemento te valida la información, te la corrige. Y si hay algún patrón de error que no puede detectar, él lo aparta y no te contamina la base de datos con que estás generando tus reportes. Un complemento que está disponible y muchas personas ni idea que tienen esos complementos disponibles y solamente hay que activarlos. Juan, al final de este día, les va a enseñar a activar Power Query, Power Pivot y otro complemento que le vamos a obsequiar, que es el Excel.info, que ahorra muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Vamos a ver dónde. Sí, porque ¿Ah? es lo que pasa. Estoy tratando de silenciar aquí la. Cuando, Hay alguien que está hablando, pero no eh, lo Y detectamos. Rafael, trata de silenciar a alguien que esté hablando ahí. En la opción de participantes puedes silenciar los micrófonos. Listo. ¿Ya? Ok. Arturo revela todo. Participantes. No, encima, del medio. Estamos un poquito Ellos nuevos, hacen pues siempre hacemos las reuniones en Google Meet. más difícil Está participantes. Creo que es Daniel Piñero que está hablando, pero no sé cuándo. Ya, disculpa un momentico. Aquí está. Sí, bueno, pero en este caso. Ya. Gracias por el dato. Ya, que no terminé de. Y los otros pilares de ese termostato, disculpen la interrupción, que es el que le vamos a dedicar la segunda clase, son todo lo necesario para automatizar la información basada en los datos que ustedes necesitan recabar para contestar las preguntas puntuales que ustedes necesitan responder, tanto para las finanzas personales como tips que se pueden llevar a la empresa o a su área de estudio. La segunda clase va a depender totalmente de herramientas, complementos de automatización de datos, que va a ser de una manera muy sencilla, independientemente de la experiencia que ustedes tengan en el manejo de estas herramientas. Y la última clase va a versar sobre todas las herramientas de visualización de datos. Es importante informarles que hay mucha gente que no conoce lo que es Power BI o no está muy claro de lo que es. Ha escuchado de Power BI, pero no está muy claro lo que es. Con la base que nosotros vamos a desarrollar en este curso sobre el manejo de los complementos Power Pivot y Power Query, ya manejando esos complementos, el camino está absolutamente recorrido para dominar la herramienta de Power BI. Solo que tiene que dominar principios que vamos a mostrar en esta clase para poder hacer un uso correcto de esa tremenda plataforma de visualización que se la vamos a dedicar completamente en la tercera clase. Entonces, este termostato, que es la metáfora del instinto, del olfato que tienes que desarrollar para manejar tus datos, una es las anotaciones de calidad, el segundo pilar es la automatización, la velocidad con que procesa esos datos y la última es la visualización. Ahora,
Subestimamos esta hoja de cálculo. Muchos dicen que ya tiene los días contados la hoja de cálculo. Y resulta que la hoja de cálculo, si logramos conectarla y desarrollar vínculos con las herramientas que vamos a mostrar, se convierte en una poderosísima herramienta de cálculo. Por ejemplo, algunas características de Excel. 1 millón de filas. Miren las características de Excel. 1 millón de filas, 16.000 columnas. Un universo de datos que puedes procesar. Muchas veces subestimado. Google Sheets, 10 millones de celdas. Muchas personas nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre Excel y Google Sheets? Google Sheet es colaborativo, tiene esa ventaja que puede compartir información con grupos de trabajo. Antes solamente trabajaba online, ahora se puede configurar para que trabaje offline. Excel sigue siendo el rey porque es mucho más versátil a nivel de funciones, pero poco a poco Google Sheets está actualizándose y está teniendo un panorama futuro bastante importante. Y no pierdan de vista el software libre. El software libre tiene un futuro inmenso. Primero, es mucho más versátil, se puede trasladar en un pendrive apenas y es absolutamente gratuito. Excel sigue siendo el rey, pero Google Sheets no lo descuiden y podemos utilizarlo de una manera muy versátil y el LibreOffice Calc para nosotros es el futuro, no cercano, pero tiene muchísimo futuro. Entonces, bueno, hoy en esta primera clase, como le dije anteriormente, se la vamos a dedicar a las anotaciones en función de ese termostato que acabamos de decir, con un principio clarísimo. Datos de calidad y sensores precisos, para que no nos pase lo que ha pasado otras veces, que se nos funde el motor, en este caso nuestro bolsillo, si esos indicadores están llegando muy tarde o si ese termostato está mal calibrado, llevándolo, por supuesto, a nuestras finanzas personales. Esta ley del 80-20 inspira una serie de errores capitales que vamos a describir ahorita. Son 7 errores capitales en donde queremos y los invitamos a entenderlo con absoluta sinceridad. Evalúen estos errores que vamos a compartir, inspirados en esta ley del 80-20. El primero que habló de esta ley fue Wilfredo Pareto, un economista que él observó que el 80% de la tierra estaba en manos de apenas el 20% de las personas de la sociedad. Ese principio luego fue evolucionando y el doctor Joseph Juran, años después, inspirado en la ley y el principio de Pareto, que es muy famoso, él era asesor de empresas, trabajaba en el área de comercial y de ventas, y adaptó esta ley de Pareto a el marketing y a las empresas que él asesoraba. Y básicamente la ley de Pareto establecía que el 20% del esfuerzo era el responsable del 80% de los resultados. Esta ley se puede perfectamente equilibrar en un rango entre una proporción del 10% y el 90% de los resultados, o el 30% y el 70%. Por ejemplo, el 10% de los vendedores son los responsables del 90% de las ventas de nuestra empresa. Ahí se aplica la ley de Pareto. Pero no queremos llevarlo hacia el tema de las ventas, sino cómo nosotros podemos desarrollar ese foco en el 20% de indicadores en nuestras finanzas personales que nos pueden permitir el 80% de los resultados, utilizando diferentes estrategias que podemos ahorrar estableciendo presupuestos adecuados. Una vez que empezamos a anotar y a ver hacia dónde va el dinero, cómo podemos hacer un plan de presupuesto o iniciar un plan de aumento de ingresos o desarrollar nuevas habilidades en el campo de la bolsa de valores y poner el interés compuesto a trabajar para nosotros, así sea de a 10, de $50 mensuales, o comprar un pequeño inmueble o dividir una casa y construir un anexo que genere más ingresos. Básicamente, esto lo que hace es, una vez que determinamos esas causas, que también en la empresa hay muchos ejemplos, podemos concentrarnos, automatizar ese tipo de indicadores y generar otra cantidad y oportunidad de generación de ingresos. Ahora, basado en esta ley del 80-20, ¿cómo
los usuarios que no tienen experiencia en hoja de cálculo y aquellos que usan con muchísima frecuencia las hojas de cálculo, se van a sorprender de ver cómo se encuentran ellos en ese 80% de personas. Los que no saben y los que saben muchísimo de hoja de cálculo con los próximos errores capitales que le vamos a describir. Nosotros en Sintro estamos convencidos de que los cursos que queremos desarrollar para ustedes enseñen cosas que otros cursos no enseñan. Ese 20% restante lo queremos basar en técnica, en complementos y herramientas de automatización, de validar datos de una manera sencilla, de ahorrarnos y multiplicar el tiempo que usamos gestionando datos para poder dedicarnos a vender más, para poder dedicarnos y ahorrar el tiempo en la gestión de datos para generar otros productos, en el caso de la empresa, o hacer unas finanzas personales muchísimo más efectivas. Entonces, el enunciado de esto que vamos a presentar es que ese 80% pierde tiempo en el trabajo repetitivo y el otro 20% domina las técnicas y herramientas de automatización, que es la que vamos a mostrar ya desde hoy en esta primera clase. Ahora vamos con el primer error. Usar las hojas de cálculo como un almacén. Empezamos a meter información en esas hojas de cálculo. Trabajamos de una manera de generar muchísimas columnas. Vamos comprometiendo la capacidad de la hoja de cálculo. Y el primer principio o error capital es no tener claro que la hoja de cálculo es para eso, para calcular, no para almacenar datos. Es un primer llamado a la atención y los invitamos, por supuesto, a reflexionar sobre esto. Vamos a ir viendo el chat. Aquí tenemos una preguntita. Estas son herramientas a incluir en las formaciones académicas, por supuesto. Muchas son gratuitas. Muchas de las herramientas que vamos a mostrar son gratuitas. Aquí hay un entusiasta por conocer las herramientas que puedan optimizar las finanzas personales, sí. Y podemos llevar a la empresa también a nuestro trabajo. Bueno, listo. Buena pregunta, la participación. Ahora, vamos a ver dónde se ubica este 80%. Aquellas personas, como le dije anteriormente, que almacenes datos y van quitándole capacidad a esa hoja de cálculo con hojas y hojas abiertas, columnas y columnas, ponen colorcitos, títulos, combinan celdas y ponen la hoja de cálculo extremadamente lenta y la desvirtúan en su esencia. Este otro 20%, que es el que invitamos a desarrollar esta herramienta y a formar parte de esta comunidad que vamos a arrancar desde hoy en el tema de las finanzas personales, entiende que la hoja de cálculo es una poderosísima herramienta de cálculo diseñada para dar las respuestas que necesitamos responder para tomar absoluta acción. El segundo error capital, no dominar los atajos del teclado. Somos a veces esclavos del clic, 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 clic y no tenemos conocimiento o subestimamos el tiempo que puede ahorrarnos los atajos. Y no son cualquier atajo. Verá que Juan ha preparado un grupo de atajos interesantísimos que ni se imaginan que existen. Queremos que este 20% que va a formar parte de esta comunidad esté claro en el uso que tenemos que darle al teclado. Ubicar, por supuesto, algo muy importante, el idioma del teclado, tenemos que saberlo. Conocer dónde está todos esos comodines y símbolos en función de ese idioma, porque parece mentira, si no conocemos estos detallitos tan pequeños, puede generar pérdida de tiempo y no ubicar los atajos adecuados y, por supuesto, para invocar las fórmulas. Tercer error capital, no saber esta respuesta, pero sin pensarla. Y muchas veces
a clientes nuestros le preguntamos, ¿tú trabajas por rango o trabajas por tabla? Y se quedan pensando. Saber esta respuesta de manera automática es de vital importancia y lo vamos a ver cómo afecta el análisis de los datos. Por eso este 80% trabaja normalmente por rangos o subestima la importancia de conocer esta diferencia de esta pregunta, de saber si trabaja por rango o tabla. Lo que hace que la herramienta no escale en capacidad y no permitir que se pueda conectar con otras herramientas. ¿Qué nos permite trabajar por tabla? Ya vamos a ver cómo afecta y cómo potencia la capacidad de análisis el conocer la respuesta y trabajar siempre en tablas. El cuarto error capital, no automatizar lo repetitivo y liberar tiempo para lo estratégico. En muchas consultorías que hemos hecho, un egresado de una universidad muy famosa aquí en Caracas y trabajaba en un banco importante en Venezuela, nos dijo, con lo que ustedes me acaban de enseñar, las herramientas que acaban de adaptar a mi proyecto de datos y mi responsabilidad dentro del banco, me han ahorrado 4 horas de trabajo semanal. Imagínense, ahorrarse 4 horas de trabajo repetitivo a la semana es prácticamente 2 días de trabajo al mes. Simplemente por desconocimiento de estas herramientas que le vamos a mostrar. Entonces, este 80%, como leen ahí, no está relacionado con el teclado y está empeñado en hacer trabajo repetitivo sin o subestimar herramientas de automatización por de repente creencias que creen que son muy difíciles, Python, lenguaje M, que ya vamos a ver cómo vamos a poner a su disposición de una manera muy rápida estas herramientas y estas fórmulas que aglutinan todas estas herramientas en función de lo que ustedes quieran hacer. El quinto error capital, no validar y limpiar tus datos antes de tomar las decisiones. Como le dije anteriormente, nos hemos encontrado que cuando usamos fuentes de datos de softwares, muchas veces los datos vienen con problemas. No tener esto claro puede generar una cantidad de pérdida de tiempo y de toma de decisiones que no están basadas en datos de calidad, que es el principal pilar de nuestro termostato. A veces tenemos datos duplicados, llenos de errores, inconsistentes. Y ese es el peor sabotaje que podemos tener. Un principio que siempre decimos, datos basura son los resultados, por supuesto, basura. El 80% no valida esta información. Hemos visto muchos software de gestión de datos que basados en Access que no filtran los errores y contaminan la base de datos. Con los complementos que ya en esta clase ustedes van a llevarse activados, ya ponen un primer filtro muy importante a la hora de consultar y buscar errores y corregirlos automáticamente con ese complemento. Este otro 20% que estamos invitando a desarrollar estas herramientas aplica limpieza automática con los complementos que ya le vamos a enseñar. Principio claro, datos de calidad es la base de toda buena decisión, porque no hacemos gestionando datos rápidamente automatizados, pero los datos no son de calidad y por ende los indicadores y las respuestas que nos están dando no son acordes a lo que está pasando o llegan muy tarde y cuando vamos a tomar la decisión ya el motor está fundido. O sencillamente estamos tomando decisiones en base a datos que no nos están dando la realidad de lo que está pasando. El error capital número 6, integrar y maximizar el poder de la hoja de cálculo con otras herramientas. No ver la hoja de cálculo como una isla solitaria. Muchos ya están decretando la muerte de la hoja de cálculo y nada más alejado de la verdad. Con las herramientas que tenemos a disposición, no tienen idea del poder que se puede desarrollar con una hoja de cálculo de estas herramientas, tomando en cuenta este principio que es el de conexión y ampliación de la capacidad de la hoja de cálculo con aplicaciones de anotaciones, que se van a llevar una aplicación de anotaciones de AppSheet, o todos estos complementos, Power Query, Power Pivot, APIs, lenguaje M, Python, scripts, DAX, que son herramientas
de analítica de datos que podemos simplificar a través de fórmulas y consultorías que vamos a ofrecer al final de este evento. Como le dije anteriormente, ese 80% utiliza la hoja de cálculo y Google Sheets como esas islas solitarias que estoy describiendo. El otro 20% está claro que hay que integrarlo y el futuro que tiene la hoja de cálculo como herramienta de analítica. Y el séptimo error capital es conducir a ciegas este vehículo. Muchas veces tenemos un Lamborghini con gasolina contaminada, ¿no? Y no entender la capacidad de procesamiento de tu equipo. Y aquí les compartimos un detalle que, aunque ya no se consiguen muchos equipos de 32 bits, es importante conocer la capacidad operativa de nuestros equipos. Saber si tu equipo es de 32 o 64. Y lo vamos a invitar a detectar y cómo se detecta esa capacidad en tu equipo. Por supuesto, esta capacidad de procesamiento va a ser absolutamente proporcional a los complementos, a la funcionalidad, a entender que conocer la versión de Excel con la que estamos trabajando. Muchas personas creen, el 80% cree que Excel siempre es lo mismo y es la misma versión, no importa de qué año sea nuestro Office. Y eso es algo absolutamente importante conocerlo. Para nosotros el 20%. Porque conociendo la versión de tu Office, conociendo la capacidad de procesamiento de tu equipo, si es de 32 o 64, eso va a redundar en tu velocidad, en tu capacidad de procesamiento y de activación de otras herramientas y de fórmulas que, por ejemplo, en Microsoft 365 están disponibles y en otras versiones no. Ahora, esta lámina es muy importante porque básicamente todo lo que hemos descrito como errores garrafales, los 7 que acabamos de decir, en esta ley, en esta regla de oro, para analizar datos en hoja de cálculo, engloba todos los errores que acabamos de decir. La primera regla, que se combina, por supuesto. Una fila es igual a un registro. Y una columna es igual a un tipo de dato. Ahora, ¿por qué estamos colocando esta hoja de cálculo a la izquierda como incorrecta? Si casi todos llevamos hojas de cálculo de esta manera. El principio de una fila y un registro es intuitivo para el ser humano porque es una forma de utilizar la hoja de cálculo como un cuadernito de anotaciones para reportar. Nuestra naturaleza es utilizar esa forma o estructura de datos de la hoja de cálculo del lado izquierdo, pero es absolutamente incorrecto y estamos echando por tierra toda la capacidad de análisis, acuérdense, análisis de la hoja de cálculo, tomando en cuenta que todos los softwares reportan a una hoja de cálculo. Pero si esta hoja de cálculo está mal parametrizada y no toma en cuenta esta regla de oro, no podemos utilizarla como una base de datos adecuada y potente para analizar. El uso correcto es el que tenemos a la derecha, que es una verdadera base de datos. Como están viendo, una columna, un tipo de dato. Mes, la columna mes está enero, febrero, marzo. ¿Cuál es el dato? El mes. Del lado derecho están las ventas de ese mes. En el lado izquierdo se rompe el filtro, la tabla dinámica y la capacidad de análisis, porque cometemos el error de no utilizar una fila y un registro como está del lado derecho. Por eso es importante conocer cuándo se trabaja por tablas, porque tu capacidad de análisis es interminable. Puedes usar tablas y filtros avanzados y sobre todo con los diferentes tipos de tablas que vamos a enseñar en la tercera clase, se pueden hacer unas poderosas visualizaciones. Llévense este dato de esta columna porque es importantísimo de verdad.
Y siempre citamos en nuestros cursos, Juan y yo, a Luis Alberto Machado. Es una persona que a mí me ha marcado muchísimo porque ya desde 1975 estaba desarrollando habilidades del pensamiento. Algo que en esta época de inteligencia artificial está absolutamente subestimado. Y él decía, no naces inteligente, te haces inteligente con la práctica. Y hay tres palabras claves. Creer, creer que puedes desarrollar habilidades de análisis de datos y gestión de tus finanzas personales. Querer hacerlo, además de creer, quererlo ya es a nivel de corazón. Y poner todo en práctica. Transformar esos números en datos. Este método, que lo vamos a aplicar en este momento ya para finalizar y pasar a la práctica, tiene 6 etapas. La etapa de anotaciones, como dije, datos de calidad. Luego viene una etapa de almacenamiento, donde esos datos de calidad son almacenados y dónde podemos almacenarlos. Esta clase va a basar en estas dos etapas. Ya para la clase de automatización veremos lo que es la lectura, la transformación y la carga de datos. La fase número 4, que es el modelo de los datos, donde el tipo de tablas que se van a utilizar son importantísimas. Hay hasta tablas virtuales que nos permiten responder preguntas de una manera increíblemente rápida. Y luego esa transición que hay entre la visualización y el modelo de datos es una etapa de transición donde tú vas adecuando las preguntas que tú quieres responder con datos y se adecuan a este grupo de tablas que vamos a mostrar por encima, por el nivel de tiempo que tenemos para explicárselo, pero como ustedes van a ver que se pueden generar una cantidad de reportes y de respuestas increíbles. Esta es la versión ya más compleja de las 6 etapas de nuestro método. Por supuesto, en 8 horas no vamos a poder mostrarle toda esta funcionalidad, pero noten algo muy importante. En cada una de las etapas está la palabra FX-Intro. FX-Intro es una forma de aglutinar todas las herramientas que existen en función de responder las preguntas que ustedes quieren responder. ¿Qué va a pasar cuando tú aplicas una fórmula adecuada a las preguntas que tú quieres responder? Que vas a ahorrar muchísimo tiempo en trabajo repetitivo. Vas a utilizar todas estas herramientas basadas en la hoja de cálculo para ganar ese tiempo en el trabajo repetitivo y liberar tiempo para crear nuevos productos, liberar tiempo para estar con la familia en caso de las finanzas personales o para multiplicar el número de preguntas que puedes responder. Y bueno, le dejo ahora a Juan para entrar ahora al tatami. Vamos a ir a ver ahora aquí las preguntas en el chat. Buenísimo, aplicando todo lo que estamos diciendo. Ah, te pasa todo el tiempo con Excel, Alexandra. Bueno, pero ya has ido viendo que cómo se ha ido simplificando con las segmentaciones y ese principio de la ley de oro, de tener claro lo que es una fila, una columna y cómo organizarla, esa estructura de datos es básico para ahorrar tiempo. María Ibarra pregunta, en mi caso, como ingeniero en recursos naturales, las hojas de cálculo las empleamos demasiado al elaborar matrices de impacto ambiental, generar ponderaciones en cada impacto, sus indicadores y validarlos. Es un peo, hasta cansa ver tantas tablas. Luego al generar gráficos, todo para comparar. Bueno, te comento una cosa, María. Juan ha desarrollado una fórmula entre la observación que te pueden ahorrar muchísimo tiempo. Utilizando esa fórmula en ArcGIS y en QGIS, que tiene muchísimo futuro, el software libre de teleobservación. Por ejemplo, en ArcGIS tarda muchísimo en colocar un punto y han hecho unas fórmulas que aceleran esos procesos de indicadores ambientales y te ahorran un tiempo, porque acuérdate que todos esos software de teleobservación están basados en Python y Juan es un experto en M, en lenguaje M y en Python y ha desarrollado unas fórmulas para detectar, bueno, muchísimos indicadores importantes. También ha desarrollado, bueno, estoy saliendo un poquito de las finanzas personales, pero
es importante conocer la base de la hoja de cálculo y cómo te puede ampliar ese conocimiento en hoja de cálculo en el manejo de nuevas herramientas y nuevos software, como es el caso de nosotros de la teleobservación, porque les recuerdo que nacimos en el campo y nos ha tocado hacer unas fórmulas muy complejas en teleobservación que, bueno, ya para finanzas personales sería muy sencillo. Preguntar qué Excel tienen. ¿Ah? La gran mayoría que Excel tienen. Preguntar. ¿Qué Excel, si pueden compartir con nosotros, qué versión de Excel, bueno, basado en estos errores capitales? Vamos a estar claros, yo el primero estuve en ese 80% mucho tiempo. ¿Qué versión de Excel lo conocen? ¿Qué versión de Excel tienen? 2016, 2019. ¿De cuántos bits es su computadora? ¿Saben el idioma de su teclado? ¿Se familiarizan con alguno de los 7 errores que comentamos? A ver, pues coméntenos. Antes de pasar a la práctica, ya vamos a pasar a la práctica ya. 2016, 2016. 2021. Profesión Plus Profesional. Ujú. ¿Alguien trabaja con 365? Les comento que estamos en un programa de Microsoft bien interesante donde Juan practica a nivel de desarrollador fórmulas que no han llegado todavía al mercado. Nosotros en ese programa de Microsoft tenemos acceso a fórmulas que todavía no están, todavía no están en el mercado y hemos utilizado fórmulas y desarrollado ya fórmulas con todas esas soluciones ya que no están en el mercado, pero son súper poderosas. Y esto que están respondiendo ustedes es muy importante. Tener conocimiento de la versión del Excel y la X64, 219. Bueno, aquí le dejo a Juan. Tranquilo. Pero ahora Ok. Perfecto. Muy perfecto. ahora vamos a entrar a lo que nosotros decimos el tatami, la hoja de cálculo. Por supuesto, hemos adecuado un ejemplo basado en finanzas personales, una base de datos que te permita recrear todo lo que queremos transmitirle, la capacidad de procesamiento que tienen las herramientas que le vamos a enseñar. Y bueno, vamos a tener un ejemplo poderosísimo, nos tiene preparado Juan para analizar la base de datos de todas las tasas del Banco Central durante 3 años. Van a ver lo rápido que se procesa eso. Ok. Vamos a empezar primero. Buenas noches, para que me están escuchando bien. Si me están escuchando bien, le voy a permitir primero vean que esté frente a la computadora, vea lo que llama uno la pestaña, donde está archivo, inicio, insertar, trazo, fórmula, dato, vista, automatización, complemento, ayuda. Si ustedes lo ven, la gran mayoría del 80% trabaja de esa manera. De esa manera, déjame ver, vamos a compartir, vamos a ver qué pasó. Ya no está compartiéndose. Vamos a ver. Y ahora sí, vamos a ver. Disculpen, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, disculpen. La gran mayoría, en una hoja de cálculo, trabaja como si en las pestañas donde está archivo, inicio, insertar, trazo, fórmula, dato, revisión, vista, automatizar, complemento, ayuda. La gran mayoría ve de esta manera y cree que solamente son esas pestañas. Es lamentable que cuando uno hace un curso para hoja de cálculo, nos explican solamente de esta manera, dejando a un lado que están manejando, como yo digo, un Volkswagen en vez de manejar un Ferrari. En este sentido, vamos a primero, la primera pregunta que yo siempre le digo a las personas que le doy charla y le doy entrenamiento de la hoja de cálculo, que es la versión y qué bit tiene. Muchos empiezan en buscar en archivo, después de archivo van en cuenta, entonces es un procedimiento que para muchas personas que tienen que ir a tantos sitios se van a perder. Y es ahí donde actúan los atajos.
Los atajos son 4 funciones o flujos de trabajo que deben de conocer. Hay una función de gestión de archivos, una función de navegación, una función de edición y una función de herramienta y análisis. En este sentido, vamos a determinar, por medio de atajos, vamos a determinar la versión y los bits. Solamente con 4 teclados. El primer teclado es el ALT, ALT. Cuando yo lo aplico, en la parte superior van a salir unas letras. Esa letra nos va a indicar qué es la pestaña que yo quiero abrir. Una vez que ya tenga visualmente esas letras, yo me voy a la tecla A. En la tecla A me permite determinar en qué, en lo que llaman el explorador de entrada del Excel. Y una vez que esté en ese momento, nosotros vamos a apretar la tecla W. Automáticamente nos está indicando qué versión de Excel estamos manejando. Ahí automáticamente ya yo sé que es 365. Algunos tienen 2016, otros 2019, otros 2021 y otros 365. En el mercado ahorita está con un Excel, una hoja de cálculo que es Office 2022. Pero después de eso, de que ustedes vean eso, ustedes van a apretar la otra tecla que es la A. Y en la A le va a permitir visualizar qué versión y cuántos bits tiene nuestra computadora. Esto nos permite determinar que mi computadora es de 64 bits. ¿Cuál es la diferencia entre 64 bits y 32 bits? El almacenamiento y la capacidad de los complementos que yo tengo que utilizar. A partir de 2016, ya algunas computadoras dejaron ya de fabricar para 32 bits. Y ahorita ya están en el mercado puro de 64 bits. Entonces, eso es importante para determinar cuándo yo tengo que utilizar un complemento. Entonces, una vez que ya yo sé esta parte, ¿verdad? Yo tengo que ya determinar otra cosa. ¿Será solamente estas pestañas? Señores, esa pestaña no solamente está en eso. Lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero ahora determinar, que a veces cuando uno dice, no, es más fácil utilizar el mouse que atajos. Los atajos nos permiten que seamos más rápidos. Lo que dijo Rafael, el 80-20. El 80% de la persona utiliza el mouse porque dicen que es más rápido. Y es verdad. Pero a veces, nosotros, por ejemplo, utilizamos como atajo control C, control B, control Z y creemos que solamente es esas funciones solamente. Y se nos olvidan que hay 15 atajos tan importantes que cualquier analista debería o cualquiera que quiera analizar, cualquier sea finanzas personales, un análisis más rápido o algo que sea de que día a día lo están haciendo. Y una de las funciones que yo le digo a las personas es el control U. Control U nos va a permitir nosotros en hacer lo que llamamos un nuevo libro. Si yo presiono control U, ya automáticamente, ¿qué me está haciendo ese atajo? Perdón. Ese atajo me está permitiendo a mí en abrir un nuevo libro. Ese nuevo libro nos permite en hacer otro informe, otro reporte. Un atajo que la gran mayoría dice, no, yo más fácil, yo abro y cometo abro el archivo y nuevo, pero voy un clic y después voy y abro un nuevo archivo. Como ustedes ven, estoy perdiendo el rendimiento. Otra función es que cuando nosotros queremos hacer una pestaña, nosotros le damos al más. Y yo vengo y digo, ¿por qué ponen control si yo tengo el Shift 11 y ya automáticamente me va a permitir abrir una nueva hoja? Atajo que la gran mayoría dice que es más rápido. Agregar, le pongo el más y más nada.
Otra de las cosas es cuando vamos a guardar. Cuando vamos a guardar, nosotros decimos, bueno, sí, pero es fácil, archivo, me voy a guardar como y vuelvo otra vez a hacer tantos clics como me lo permite. Yo vengo y digo, bueno, señores, pero no hacen eso, hacen F12 y él automáticamente te va a permitir a ti guardar en un solo clic. Algo que es tan, a veces dicen, pero no es fe", y le voy a decir esa cosa. Lo que maneja el 365 o 2016 cuando van a imprimir. Hemos visto que algunos 365 tienen una cosa en común y los invito a que ustedes practiquen eso, que es cuando vayan a imprimir una hoja. Hemos visto que hay clientes que cuando vayan a imprimir una hoja se van por archivo, imprimir y dicen, bueno, listo, ya voy a imprimir, pero pasa y acontece que el 365 tiene en algunas versiones el botón de imprimir se deshabilita. Practiquen algunos, estoy hablando de algunos 365, no todos. Para evitar eso, hay un atajo que yo creo que la gran mayoría que es control P y automáticamente le va a permitir a que vuelven a la hoja. Ojo, vuelvo y repito, algunos 365 cuando lo imprimen, vuelven a imprimir, el botón de imprimir se deshabilita. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Y tenemos una función que es control cuando nosotros vamos a adquirir, que cuando vamos a guardar, que dijimos que es control F, ¿verdad? Y cuando damos control F, decimos, yo quiero abrir una nueva carpeta. Le digo que yo vengo y digo control F4 y él automáticamente, ¿verdad? F4 o le doy aquí a nueva carpeta y él automáticamente me va a permitir a mí en hacer eso. Entonces, esos son atajos que uno debería, algunos atajos, vamos a eliminar esto para no, Sí, está ahorrando clips. Estás sí, ahorrando clips y ahorras tiempo. ahorro tiempo. Esos son las gestiones de archivo. Nos vamos y la más importante es la navegación y la selección. Una de las selecciones que yo más le digo a los clientes cuando vemos estos datos y yo quisiera pararme en fecha y quiero ir al último registro. Entonces yo le digo, bueno, párate en el registro y control, flecha hacia abajo y automáticamente me permite hasta el último registro. Y si vuelvo, control, flecha hacia arriba o control, flecha hacia la derecha, hacia la izquierda y me da más facilidad en vez de lo más. Dirán, esto es fácil. Cuando vean, cuando son 5.000, 8.000 registros, que vean cuánto es eso. El tiempo que te ahorras recorriendo una hoja de cálculo con una base de datos tan grande y este atajo te puede permitir, bueno, recorrer toda esa hoja de cálculo muy rápidamente. Hay una cosa que siempre le digo a las personas, que es que cuando van a seleccionar, cuando yo voy a seleccionar, yo digo control Q o control E, vamos a poner la diferencia entre control E me va a seleccionar todos los registros que yo tengo en el cuadro. Vean que en la parte inferior aparece un icono, ese icono es análisis rápido. Tomen en cuenta eso, porque ese es control E. Cuando yo aplico control Q, voy a seleccionar todo, pero aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es cuando uno va a hacer análisis rápido. Y esto es una ayuda para poder ver si la estructura que nosotros tenemos es adecuado o estoy errado en eso. Una preguntita, una parte, Juan. En la regla de oro del análisis que compartimos, esa es la última lámina. Esta capacidad de análisis que le está describiendo Juan se rompe. Ujú. Esa hoja de cálculo que le mostramos, que era la incorrecta del lado izquierdo, que por lo general nosotros como humanos desarrollamos esta estructura de datos para reportar y usar la hoja de cálculo, este análisis que nos está enseñando Juan se rompe. Esa capacidad de análisis se rompe por eso mismo, por no
cumplir ese principio que describimos en esa lámina. Eh, Eso lo vamos a ver en la práctica, Rafael, y lo van a ver si el del 80% de lo que uno está, están ahorita acá, el 100%. Yo digo, no, yo tengo otra forma y es válido. En la hoja de cálculo, todo hay un segundo, un tercero o un plan. Siempre hay una manera, de otra manera, ver las cosas. Pero más adelante vamos a ver eso. Tenemos ahora algo que es muy común, que la gran mayoría, y yo digo que me pueden comentar, cuando empiezan a seleccionar la celda. Muchos empiezan y dicen, yo agarro control y empiezo a seleccionar, y empiezo a seleccionar, apretando el control. Muchas veces hemos visto que hemos marcado a esta persona, entonces decimos, con el dedo ahí en el control. Y yo vengo y digo, señores, dígame si este atajo lo conocían. El famoso Chi Control 8. Una vez que usted da Chi Control 8, usted le dan un clic y le dan un clic y le dan un clic, ya ustedes ya no tienen que tener el dedo apretado, solamente, ok, ya señores, a ustedes aplicar eso, ya ustedes pueden ya soltar, porque es el dedo ahí apretado y empiezan a seleccionar, a seleccionar y a seleccionar. No, señores, solamente con Shift F8 ustedes ya pueden seleccionar cualquier parte. Eso para que ustedes vean la capacidad que tiene eso. Y nos vamos a una tercera función, que es la edición. Siempre nosotros nos paramos lo que llaman en la barra de fórmula y le damos un clic ahí y vamos a empezar a editar. Parece mentira, pero cuando yo me paro y aprieto F2, ya automáticamente ya me paro en el lugar donde voy a editar. Practiquen esto y verán lo rápido que ustedes van a hacer. Van a hacer, como dicen, el pistoleo más rápido para editar. Nos vamos a uno que siempre dice la negrilla. Vamos a sombrear y vamos aquí en la B y ponemos todo en negrilla. Pero si yo les digo que hay una manera, yo empiezo con el teclado control, con shift y sombreo hasta la última y aprieto el control N, ya automáticamente ya se me convierte en negrilla. Algo que para la gran mayoría En una estructura de datos grande, bueno, ahí todo el rato un buen tiempo. tiempo. O, como siempre, y yo reconozco ese de mis errores, por ejemplo, la ortografía. El programador siempre el tilde siempre eso. Para eso, nosotros apretamos F7 y automáticamente nos va a salir el corrector de ortografía. ¿Entiendes? Eso es muy Yo quiero importante. hacerle una parte aquí, que es una lucha con Juan, que Juan es un programador de esos, ratón de laboratorio, programador de primera línea, y los programadores no acentúan, porque es un tema de código. Entonces, la naturaleza de un programador es no poner acentos. Entonces, bueno, esta herramienta la usa mucho Juan para recordarse los acentos y bueno, se la compartimos ahí también. Ok. Esos son los atajos que la gran mayoría desconoce. Y tenemos la herramienta y la función herramienta y análisis. Como vimos anteriormente, una de las herramientas de análisis más poderosos para nosotros poder hacer un análisis rápido, ¿verdad? Y es el control Q, como ya lo habíamos practicado anteriormente. Pero hay un atajo. Mira, te están diciendo que superaste al profesor Alonso Villar. Te estás teniendo problemas con los profesores allá en el Zulia. Mire, a mí me hicieron una cosa que cuando se lo hice a uno de los clientes, los famosos validaciones. El que sabe de las validaciones que están en la pestaña datos, esta validación es importante porque nos ayuda a nosotros a corregir dólar, a veces se me olvida el acento, a veces no se me olvida el acento, otros le facilitan las cosas, pero le voy a dar un tip como un bono adicional.
Ese bono adicional es que eso solamente funciona cuando la columna sea texto. Sea texto. Cuando la columna no sea número, sea texto o alfanumérico, ustedes se paran en la última fila y aprietan Alt flecha hacia abajo. Le va a permitir a ustedes en hacer una validación, es decir, dependiendo del rango de esa columna, va a salir la unidad, las palabras únicas. Si yo me paro en la forma, a ver, bolívar o dólar. Si me paro en la parte de lo que llaman el tipo, el método de pago, y yo puedo alt, flecha hacia abajo, me permite a mí en ver los valores únicos que yo tengo reservados en eso, Esta es la potencia de tener una tabla, ¿ves? Ve qué rápido analizamos en la columna. en la columna. Por eso Entonces, estaba analizando entonces funciones de registrador. ahora viene lo más importante donde dice, ¿trabajan en tabla o trabajan en... La pregunta de que todo el mundo empieza a decir, yo trabajo en tabla. ¿Por qué yo trabajo en tabla? Porque yo vengo y voy a apretar como atajo la control E, digo control E, voy a marcar todo y después me coloco en inicio y me voy aquí a los bordes y cuando pongo los bordes, ya, eso es mi tabla. Y el 80% parece decir, no, yo trabajo en tabla, eso es mi tabla. Y eso no es tabla, eso es rango, Aunque parece tabla. aunque parece tabla. Y lo más importante de una tabla es saber los formatos. Por ejemplo, hay muchas veces que cuando nosotros queremos, vamos a poner donde está el ID, y yo quiero colocar el 001, ¿verdad? Es muy común. Y le digo Enter, siempre me va a colocar uno. Y entonces empieza, no, yo para no evitar eso, yo voy a poner la O en mayúscula y ya listo, tengo el problema resuelto y ya. Ya tengo eso y es un error. Confundimos la O con cero. Es ahí donde empieza el formato a agarrar fuerza. ¿En qué sentido? Que esa columna que yo voy a colocar, ¿verdad? Yo le voy a señalar, pongo aquí y digo en la parte de encabezado, Control Shift, flecha hacia abajo, para seleccionar todos los datos que están en esa columna, y después yo le doy un anti-clic o clic derecho, ¿verdad? Y sale el menú contextual, ¿verdad? Que es muy importante, que más adelante vamos a ver lo importante que es esto, pero por ahora yo lo que tengo que hacer es o ir al menú contextual o irme al número y ponerlo en texto. Y ya. ¿Qué me va a hacer esto? Que cuando yo coloque esto y coloco el 001, ya él me lo toma. ¿Cómo yo sé que está en texto? Porque miren, fíjense que aquí hay una pestaña. Esta pestaña es importantísimo, que nos va a permitir a nosotros determinar si estamos trayendo un formato numérico o un formato texto. Todo lo que tenga esa pestaña ya está en formato texto. Más adelante vamos a ver la importancia de eso. Y vamos a lo que yo estoy trabajando en tabla o estoy trabajando en RAM. Y aquí, como pueden ver, esta tabla que nosotros tenemos aquí, y fíjense la pestaña de arriba, donde está archivo y eso, no aparece nada adicional. Acá está la misma tabla. La diferencia de esta tabla, que cuando yo me voy a colocar en una de las partes de esto, que es un formato tabla, automáticamente me va a aparecer en la pestaña diseño de tabla. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me paro? Yo me paro en la pestaña diseño de tabla. Cuando yo me paro en diseño de tabla, me va a aparecer estos argumentos, estos grupos, que me va a permitir a mí en darle nombre a la tabla. Cuando yo me paro o me voy a colocar o donde yo creo que es una tabla, desaparece. Entonces, ¿para qué es bueno eso y cómo logro que esto se me convierta en una tabla? En uno de los atajos más importantes que deben de tomar para un análisis de, de una base de datos, lo más importante con el atajo Control T.
Ese control T me va a permitir a mí en sacar este argumento que dice crear tabla, un atajo. Ese atajo me va a permitir a mí en convertir ese rango en una tabla, pero lo más importante es lo que tengo que seleccionar. O como dice en Maracaibo, ¿vamos a palomear o vamos a, a tener en cuenta de que siempre hay que seleccionar la tabla tiene encabezado? Una vez que yo tenga esto como seleccionado, que el encabezado tiene encabezado, yo le puedo aceptar y él automáticamente me va a permitir a mí en hacerlo tipo tabla. Ahora, ¿cuál es la finalidad de eso? La finalidad de esto es que nos permite automatizar lo que nosotros queremos realizar. Ha pasado muchas veces que cuando uno hace una fórmula, uno tiene que arrastrar o hay que seleccionar para poder hacer las cosas. Lo importante de esto es que cuando yo me posiciono en la última celda y yo voy a colocar, por ejemplo, dólares, vamos a poner un dólares o dólares, y doy Enter, él automáticamente me va a permitir a mí en que él se me posicione y que la tabla me continúe, tanto en las columnas como en fila. Eso es importante que ustedes vean lo rápido que uno puede ser. Lo más importante también que cuando uno se para en la parte de arriba del encabezado, importante ver esos detalles tan pequeños que nadie ve, como la flecha. No sé si están viendo la flecha que están posicionado ahí. Esta flecha nos permite a que cuando nos acerquemos, ¿verdad? Perdón. Cuando esto pase, esa flecha que nosotros acabamos de ver ahí, ¿verdad? Vamos a aumentar la que vean. Esta flechita, esa flecha. Esta flecha es importante porque nos va a permitir en seleccionar todo. ¿Y para qué sirve eso? Porque yo puse dólar aquí. Y aquí es donde empieza lo que llamo las funciones, que nosotros no hemos dado la tarea de que cualquier persona empiezan las funciones anidadas o las funciones que permiten ser más rápido a todo. Una de las funciones más utilizadas son 4. Esas funciones que son más utilizadas es la primera, que es la reina de todas las hojas de cálculo, buscar B. La otra es contar puntos sí. La tercera, y lo estoy dando por jerarquía, imagínense, contar B es la primera que uno debe de aprender. La segunda es la contar puntos sí. La tercera, y que no menos importante, es la sí de lógica. Y la cuarta, que es la más, es cuando anidan el sí con i o o. Y eso lo vamos a ver en un ejercicio que está más abajo. Y está esto. Este es un dolor de cabeza. Las personas, cuando empiezan a hacer una función, ese es el dolor de cabeza de muchos. Hacer esa función, contar sí, pero ¿para qué? Ya lo vamos a ver, porque es importante todo eso. Pero también es importante y que cuando uno hace un análisis de finanzas personales, siempre empezamos a anotar los dólares, bolívares, como qué tasa, y entonces anotamos, y lo vamos a ver en la segunda clase, esto. Vea, este que es dólar son $2.000, esto que es vivienda 80, bolívares 3.500, y entonces ven y dice, ajá, qué complicado en después decirle a Excel, porque Excel es un gran amigo. Excel te pregunta, ¿qué quieres hacer? Yo digo, mira, yo quiero hacer que cuando el monto está en dólares, se mantenga en dólares. Y cuando esté en bolívares, me lo dé en dólares, porque voy a normalizar mis finanzas personales. Entonces, en virtud de eso, aprenderse una fórmula para eso
Es muy, muy complicado que se lo digo yo. Entonces, Sintro nos hemos dado la tarea, ¿verdad? De hacer fórmulas. Ojo, Sintro maneja fórmulas financieras, maneja fórmulas de teleobservación, de registro ganadero, de contabilidad, bueno, mire, un sinfín. Más de 350 fórmulas que hemos realizado y para este evento que es finanzas personales no se escapa de la fórmula Sintro. ¿Qué son funciones Sintro? Funciones Sintro es que ustedes van a aprender, ¿verdad? De que no es necesario, ¿verdad? De aprender o anidar tantas funciones, porque estamos hablando de más de 450 funciones que manejan en Excel. Pero más adelante vamos a hacer eso. Entonces, decimos igual, ¿verdad? Este archivo lo van a tener ustedes. Y este archivo solamente con apretar Sintro ustedes van a ver una gama de funciones Sintro. Esto voy a hacer la aclaratoria. Este archivo que ustedes van a tener van a ser funciones de Excel que manejan en finanzas personales. Todas estas funciones que ustedes acaban de ver son funciones que ustedes en la segunda clase lo vamos a utilizar. Pero aquí vamos a utilizar uno en particular, que es el dólares. Entonces, Sintro dólares tiene algo en particular. Y le voy a dar doble clic. Cuando yo le doy doble clic, ¿y qué hace esa función? Me voy a FX, al argumento, y él automáticamente me va a decir qué es lo que yo necesito, cómo lo necesito y para qué lo necesito. Entonces, él dice, Sintro dólares me va a permitir el normalizar aquellos que están en bolívares o cualquier otro elemento que me lo cambie a bolívares siempre y cuando tenga unas condiciones. Primero, dice el monto de origen. El monto original son estos, tomando en cuenta el monto que yo anoté en finanzas personales, que está en dólares. Después me dicen, ok, ya seleccioné eso y ahora voy a seleccionar, ¿verdad? Voy a seleccionar, vamos a ver un momentico aquí, no me permite, perdón, vamos a ver, ¿qué pasó? Ok, vamos a apartarlo por aquí. Aquí está. Vamos a escapar otra vez, perdón, disculpen, aquí está. Vamos a seleccionar primero el monto original, que son los 2.000. Perdón, ya, vamos a ver, perdón. Los 2.000, disculpen. Ok, ese es el monto. Ahora voy a decir, ¿qué moneda? Yo sí, está en dólares. Como está en dólares, ya ustedes saben, esto voy a normalizarlo en dólares y voy a hacer el tipo de cambio. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros trabajamos en tipo tabla, nos va a permitir a nosotros determinar, ¿verdad? En forma rápida y le doy a aceptar. Ya automáticamente ya me arrastra la función y ya aquí ya me normaliza. Por ejemplo, este que estaba en dólares, en bolívares, 3.500, lo divido entre esto, me da 96.25 ya. Ya automáticamente ya esto está normalizado. Y aquel que está en dólares, lo deja en dólares. Pero esto qué me permite a mí, bueno, si yo empiezo y tomo, vamos a hacer un pago móvil, ¿verdad? Ya automáticamente aparece esto y después yo solamente coloco aquí 350 y ya automáticamente, ¿verdad? Y coloco aquí 120, él automáticamente, bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver, ¿no? Él automáticamente aquí, perdón. Le paso aquí, general. Juan, creo que tienes que ponerla Dólares. tipo de moneda. Te están mandando un mensaje. El tipo de moneda. Creo que tienes que poner el tipo de moneda, Juan. Sí, Pequeño detalle. pequeño detalle. Pequeño detalle. Porque no eso es importante. Excel te dice, mira, estás ahí teniendo un error. Y es bueno importante que pase esto.
¿verdad? Porque el 80% cuando ve eso empiezan a tomar una decisión. No, ya Excel es complicado, Excel, ya, pero siempre se nos va a olvidar algo. Entonces yo le doy aquí y ya automáticamente, ¿verdad? Volvamos a intentar otra vez con otra transferencia, ¿verdad? Y yo tengo aquí, digo, bolívares, ¿verdad? Digo bolívares y aquí le doy 250, ¿verdad? Y me va a dar, y el cambio está a 121 y él automáticamente me dice, es tanto. Lo estamos poniendo un poquito Ujú. distorsionado porque van a hacer un ejercicio masivo que van a ver Lo después dice después. con la tasa del Banco Central. Ok, sí. Lo que quiero decirles es que esta tabla, cuando ustedes trabajan en tabla, ya automáticamente ustedes ya pueden permitir en que solamente colocando los datos ya le va a dar el resultado. Pero algo que ahorita vamos a ver uno de los complementos de mis profesores de México, que es Sergio Campo, que ustedes lo van a utilizar. Es totalmente gratuito. Lo pueden hasta descargar. Nosotros le vamos a hacer entrega de ese complemento, de ese error. Cuando ese error ocurra, mucho ocurre, como por ejemplo, yo voy a quitar aquí y sale este error. En un informe, eso se ve muy feo. Entonces, pasa y acontece que uno viene y se para en la fórmula principal y hace una función que es si error, que es este, y al final le digo punto y coma y le doy comilla, comilla, y le doy cierro paréntesis, y él automáticamente no me va a aparecer ese error. Más adelante vamos a hacer una macro de nuestro profesor que está ahí. Vean esto que es el Cintro dólares. Otra de las funciones que también es importante es buscar B. Puse aquí una tabla, sé que es una tabla, ¿por qué? Porque aquí me está la pestaña diseño de tabla y aquí me dice para una clasificación. Esta clasificación va a depender de las categorías que ustedes tengan. Estas categorías ustedes pueden categorizar todo eso. Pero esta categoría está basado solamente en ingreso, donde están fijos, variables y eso. Y para eso vamos a poner aquí clase. Y cuando ustedes colocan clase en Excel, hay una función para resolver eso que es buscar B. Muchas personas dicen, vea, tengo que buscar B, eso no, no puede ser, buscar B. ¿Cómo era buscar B? Entonces empezamos nosotros a empezar a estudiar. Pero entonces nosotros lo que hacemos es decir, bueno, hay una función que Sintro tiene, que es Sintro clasificar. Y este Sintro clasificar parcial lo vamos a ver en nuestra próxima clase, porque tiene algo en particular eso. Pero en este en particular, Sintro clasificar, nos va a permitir a nosotros en que nos va directamente, sin buscar B, ¿verdad? Ustedes lo presionan y aquí en la función esa nos vamos a decir, bueno, mira, ¿qué llama? Valor buscado. Mira, yo quiero buscar la categoría, ¿verdad? Esta categoría en una matriz de búsqueda. ¿Cuál es la matriz de búsqueda? En la tabla que yo seleccioné. Y le doy a aceptar. Él automáticamente, señores, me clasifica los gastos dependiendo de la categoría. Esta función me permite a mí, no tanto en finanzas personales, también me sirve para contabilidad, me sirve para teleobservación, me sirve para una gama de información que yo necesito. Sin necesidad de yo aprender, buscar, ver, Sintro tiene fórmulas personalizadas que ayudan al usuario a aprender lo más rápido posible todas estas funciones que hay que anidar, hay que buscar, ver, funcionar. ¿Qué es lo que yo quiero aclarar? En este caso, esta función, para determinar lo que es la tasa, las comisiones bancarias. Para muchas personas, las comisiones bancarias en pago móvil, uno tiene una cuota en el Banco Venezuela y en el Banco Banesco, pasa, no sé, hay que ver en un estudio de datos para que usted vea. Pero hay algo en particular.
que manejamos un porcentaje de un 0,3% de comisiones por transferencia de pago móvil. Eso quiere decir que cuando yo quiero aquí comisiones, coloco aquí comisiones, ¿verdad? Y entonces, cuando yo voy a aplicar la fórmula que tiene, ojo acá, aquí está esto, nos vamos y nos dice, mira, esto es ingreso, esto es egreso. Puse un ejercicio de salida porque yo voy a explicar algo en particular aquí. Entonces, como egreso es una salida, lo pongo yo ahí. Entonces, en este lugar, yo le tengo que decir a Excel, mira, yo quiero que por el tipo que debe ser egreso y todo aquel que es pago móvil, a mí el banco me descuenta un 0,3% por comisiones. Y yo necesito que me le agregues, porque cuando ustedes van al banco, el banco se lo descuenta, pero te dice, bueno, yo tengo 2.000, ¿y por qué ahora tengo 1.950? Por comisiones del banco. Entonces nosotros empezamos hay clientes que les gustó esto porque dicen, es decir que a mí por cada pago móvil y al final de cada mes me quitan una cuota. Entonces esta función fue creada para ese cliente para que cuando vaya a sacar lo que llama Rafael, lo que es la parte de Conciliación. la conciliación, sabemos cuánto es el saldo que me está quedando del banco. Entonces, Nosotros vamos a lograr ujú, mostrarles, una vez que se parametriza el estado de cuenta, que uno extrae el reporte del estado de cuenta del Banco Banesco, por ejemplo, y ya uno lo parametriza con el complemento que van a activar más adelante, que es Power Query. ujú, Automáticamente la herramienta de Query te adecua ujú, el estado de cuenta que viene de Banesco. Y una vez que lo haces ya y lo parametrizas un mes, ya con solo arrastrar la exportación del estado de cuenta, arrastrar a una carpeta Sintro que le vamos a enseñar a usar, ya automáticamente se hace la conciliación y se hacen los reportes y las preguntas que ustedes quieran responder. Por ejemplo, ¿cuánto pagué en comisiones bancarias por pago móvil, por transferencia? ¿Cuántos fueron los ingresos? Todo eso automáticamente, simplemente arrastrando el estado de cuenta a la carpeta. Ya te ujú. olvidas de conciliar manualmente paso a paso. Esas son las cosas que puede hacer los complementos que vamos a enseñarlos a activar. Ok, entonces vamos aquí y activamos Sintro pago por comisiones. Esa función tiene algo en particular, que cuando yo coloco la función, yo digo el monto. Este es el monto. Rango uno. ¿Qué es rango uno? Yo tengo que seleccionar el tipo. El tipo. Ok, el tipo. Y yo digo, mira, lo que yo quiero revisar, yo quiero poner aquí la palabra salida, que es egreso. Bueno, coloco salida, ¿verdad? Y después digo, bueno, sí, ya está salida. Pero ¿qué más necesito? Bueno, dice, pero ¿qué método de pago? Método de pago es pago móvil. Y yo necesito saber lo de pago móvil. Entonces, aquí está otro en particular. Cuando esta comisión, cuando yo no lo coloco, va a ser por defecto 0,3%. Si va a ser más, va a ser menos, ustedes colocan ahí el porcentaje que a ustedes les va a aparecer. Entonces, en este momento, cuando yo aplico el aceptar, él automáticamente me va a salir, mira, el salida está aquí, pero aquí el egreso, aquí tienen que darme, mire, 0,2. Lo hice intencionalmente, ¿por qué? Porque él está comisionado solamente para salida. ¿Qué pasa si yo a esta fórmula, ahora yo le voy en vez de salida, le coloco egreso? Entonces, él me va a tomar solamente la función para solamente egreso. Eso a veces parece mentira, pero es como, no, pues yo no voy a decir egreso, lo voy a decir salida. O yo voy a decir deuda, no importa. Coloquen ahí la palabra que ustedes quieran. Y pago móvil, mayúscula, minúscula, como aparece, le va a decir eso. Eso es algo que hemos visto que facilita mucho a las personas a ver
tantas cosas que pueden ustedes, eh, de estas funciones que nosotros tenemos, un sinfín de funciones para finanzas, en este caso porque estamos en la parte de finanzas, en eso. Ahora bien, vamos a ver cómo a partir de este momento, el Excel que ustedes tienen, la gran mayoría de 2016, 2019, todas estas funciones se van a potenciar. ¿En qué sentido? No es necesario que ustedes compren un software. El software ya ustedes lo tienen. El software es la parte de la hoja de cálculo. Muchas personas minimizan el uso de hoja de cálculo. No, es una hoja de cálculo. Pase y acontece que esta versión 365 tiene algo en común. ¿Cuál es lo común de esto? Que si nosotros nos paramos en la pestaña fórmula, ¿verdad? Y aquellas personas que dicen, no, pero Excel es pura hoja de cálculo, más nada. Señores, en versiones 365 ya está apareciendo el complemento insertar Python. Es decir, que ya llegó para quedarse. Lo que quieren trabajar en Python, ya ustedes ya pueden trabajar en Python de una vez. Otro de los complementos que también están que pueden estar activándose con complemento es la parte estadística. Lo que les gusta, la parte de todo lo que es estas funciones, que estos son complementos gratuitos y como pueden ver, pueden estar trabajando en Adobe, pueden estar estudien lo que les guste, la estadística. Estamos viendo que hay un complemento exclusivo para eso. También, para nosotros activar los poderes de tanto, tenemos aquí lo que, bueno, pero también existe el script. Este script es igual que si estuviéramos trabajando en Google Sheet. Pero, como todo, Google Sheet manejan en fórmulas con script, código script. Y los códigos script tienen que tener internet para poderlo utilizar. Algo muy importante. Pero cuando nosotros lo utilizamos de esta manera, nosotros tenemos que de ver que en vez de trabajar en script, en la hoja de cálculo, que es igual que una Google, en la hoja de cálculo, también podemos trabajar acompañados sobre Google Sheet, porque aquí en la pestaña Datos, la gran mayoría no sabe, ¿verdad? En este grupo que es obtener y transformar datos, hay una serie de elementos o servicios que nos ofrecen en que la hoja de cálculo se va a vincular con una serie de archivos. Por ejemplo, tenemos en 365 esta serie de elementos, en Jackson, PDF, SharePoint, estamos hablando de muchos elementos, ¿verdad? Que nosotros podemos estar vinculados. Y aquí tenemos en 365 muchas plataformas, entre ellos tenemos aquí Power BI. Pero más adelante vamos a ver eso. Pero ¿cómo yo puedo activar eso? Antes de nosotros activar esto, nosotros tenemos que activar el primer complemento necesario para eso, que es la pestaña programador. Ese pestaña programador empieza a que el volvaje que nosotros decimos que es la hoja de cálculo, empieza a apoderarse a un nivel más grande. Hay una cosa en particular que la hoja de cálculo sin el complemento Power Pivot, ¿verdad? No puede realizarlo. Uno de los elementos que no pueden realizar es conocer nuestras finanzas del mes pasado. Eso no lo puede hacer el complemento Excel por sí solo. Necesitamos anidar muchas funciones para llegar a eso. Para eso debemos nosotros de ir, muchas personas se van aquí donde está busquen el emblema más, aquí la pestaña de arriba, que es la personalización, le damos ahí y le damos en más comando. Cuando le demos en más comando le va a aparecer este navegador y este navegador que muy pocas personas conocen, van a ir a personalizar cinta de opciones. Y en personalizar cinta de opciones, en la parte derecha aparece, hay que seleccionar esto, programador. En versiones 2016, menos 2016, aparecía como desarrollador. Ustedes le dan
lo seleccionan y después le dan aceptar. Cuando ustedes le dan aceptar, empieza a aparecer este caballero que está aquí, que es programador o desarrollador. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando yo le doy un clic, aparecen los superpoderes, empiezan entonces a crear. Muchos deben conocerlo, otros no lo conocen, pero aquí automáticamente empieza el programador a accionar y aquí tenemos una función Visual Basic. Esta función Visual Basic son códigos que ustedes pueden crear personalizados. Entonces, una vez que ustedes ya esta pestaña han sido activados, yo lo primero que tengo que hacer es ir primero para complementos con. Aquí empieza toda la fuerza. ¿Qué es complementos con? Complementos con, cuando yo lo aplico, me va a aparecer una ventanita donde me van a aparecer todo esto. Algunos, recuerdo que estoy en 365, algunos no van a tener, pero lo que a nosotros nos interesa es este caballero que está aquí. Microsoft Power Pivot para Excel. Yo puedo también descargar Microsoft Power Map. Puedo también esto que es Inquire. También puedo este Dash Studio, que es una aplicación. Algunos no lo van a tener por su versión, otros lo van a no tener, pero es importante que ustedes activen todos estos complementos que ustedes ven aquí. Aquí hay un complemento que es el Telebox para Excel, que es como un almacenador. Vamos a activarlo para que ustedes vean. Entonces, Un comentario. Ese menú que abrió Juan cuando habló del anticlic o clic derecho son los menús contextuales. Y a veces vean cómo una herramienta tan importante como Power Pivot estaba absolutamente oculta por no dominar esos menús contextuales y cómo activarlos. O sea, los tenemos y no nos damos cuenta que los tenemos. Ya van a ver cómo automáticamente después de que Juan hace esto, ya va a aparecer Power Query y Power Pivot disponibles en la versión que tengan y muchas personas no sabían que tenían esos complementos tan poderosos disponibles. Simplemente un tema de activación, más nada. No estamos descargando nada. Entonces empezamos ahí, empieza a descargarte una serie de funciones que ¿para qué me sirven? Ya les vamos a comentar eso. Aquí ya se activaron todos esos complementos. Miren que empezaba este complemento, aquí esto, todos estos complementos, tenemos por aquí. Miren, ayuda, esto es algo que esto es Python, pero esto no lo vamos a meter el día de hoy. Pero lo que nos interesa ahorita para que ustedes vean es este caballero que está aquí. ¿Qué pasa con esta pestaña? Power Pivot. Pasa y acontece, como dicen la gente, la gran mayoría cree y piensan que Excel no es un almacenador como nosotros vemos. ¿Y cómo sé yo eso? Cuando yo me voy al final, control flecha hacia abajo, ¿verdad? Me voy hasta flecha hacia abajo y yo miro, mira, el Excel solamente tengo, miren, hasta 1.048.576. Después de ahí, Excel empieza a no tener problemas con eso. Y me tiene problemas porque ya después de ahí no hay pan. Pero pasa y acontece cuando ustedes ya pasan de 500, 600, 1000 registros, empieza una palabra aquí abajo que dice procesando, procesando, procesando. Y entonces ahí se me está, lo que llaman uno en el Suyaveria, se me está petaqueando o está haciendo lento. Entonces tengo que comprar una supercomputadora. No, señores, eso no es así. Porque el procesador de Excel o hoja de cálculo le permite a una capacidad y después se va a esforzar. Es por eso que cuando ustedes activen esto, les va a aparecer esta pestaña Power Pivot. ¿Y para qué me sirve? Ojo lo que voy a decir. Cuando yo me posiciono en la tabla, que nosotros lo creamos en tabla, esta tabla que está aquí, y yo me coloco y le digo, mira, yo voy a agregar, este es agregar y esto es para entrar. Si yo quisiera entrar acá a Maya, y yo me hago ahí, él me va a aparecer una interfaz oculta de la hoja de cálculo que me permite hacer la gran mayoría de fórmulas. Esta es la interfaz parecida a una hoja de cálculo. Más adelante vamos a ver algo. Entonces, vamos a cerrar aquí y yo quiero ingresar esta base de datos.
Si yo quiero ingresar esta base de datos de finanzas personales, yo le voy a decir, yo quiero agregar este dato. Y cuando yo empiece a agregar, él me va a agregar esa base de datos en la interfaz de eso. Esto nos permite a nosotros aquí, en millones y millones, trillones, 800 trillones de datos que ustedes pueden almacenar ahí sin necesidad de que la hoja de cálculo sufra. En uno de los eventos que tuve y uno de los cursos que tuve con tanto como Alfonso Lenin, mi profesor de Colombia, y el profesor de Sergio Campos, me permitieron a mí a determinar que con esta interfaz de Power Pivot yo puedo hacer cualquier cosa. Y es más fácil, por ejemplo, si yo quisiera sumar la columna de, por ejemplo, de comisiones, vamos a poner la suma de comisiones, no necesito solamente esta fórmula, necesito solamente conocer cómo se llama la tabla, que automáticamente aquí me está diciendo cómo se llama la tabla, ¿verdad? Que parece que no están viendo el interfaz, parece que no están viendo el interfaz de... No, el mouse no se ve. No, el interfaz no está viendo el interfaz de Power Pivot. Veo que hay un problemita por ahí. Aquí salió, Espérate, vamos a ver, vamos a retroceder. selecciona el libro. Vamos a ver. Aquí está pasando algo. Ahora sí. Ahí sí, pero entonces cuando yo me voy a agregar, no me están viendo la interfaz. La interfaz no me está permitiendo ver en este momento. Eso vamos a ver en próximas. Esto aquí no me está permitiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí el interfaz no me está No, permitiendo. no está apareciendo en pantalla No está apareciendo en mira, dice pantalla. aquí un modelo de datos. Ya vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. No me está permitiendo. Vamos a ver qué fallas tendremos por aquí. Esta falla, para ver. Aquí tampoco. Hay un problema de compatibilidad. Hay un problema de compatibilidad aquí. Vamos a ver si cuando activo el complemento, vamos a partir de este complemento que es Power Query, a ver si me permite en ver. Ese parece que sí. Este sí me permite. Fíjate, esto que acaba de hacer ahorita Juan permite entender ese error capital que describimos antes, ¿no? Que es no ver Ujú. la hoja de cálculo como una isla solitaria. Fíjense, como complementos como el que acaba de mostrar Juan, libera de una carga de procesamiento grandísima y potencia el uso de la hoja de cálculo con la herramienta que estamos explicando, que es Power Pivot. Bueno, Y esta, eh, junto con esta, ya son los primeros pasos que ustedes están dando para dominar otra herramienta que está muy de moda, que es Power BI. Al ustedes dominar Query y Pivot, que lo vamos a ver durante 2 veces en las clases, vamos a verla en esta clase, la vamos a ver en la segunda y en la tercera, van a tener una idea clara de, al utilizar estos dos complementos, ya está dominando Power BI con los fundamentos de Excel. ok. Vamos a ver esta pestaña que es Power Query. Esto está oculto hasta que no activen Power Pivot. No se va a poder visualizar. Muchos de 2016 van a tener problemas porque le va a decir que tienen que actualizar el explorador que deben tener 8 y tienen que llevarlo a explorador 11 para activar este complemento. Pero lo importante de esto, de que este archivo que nosotros vemos acá, que vimos en la clase en anterior, nos permite que yo puedo modificar esto sin perjudicar la otra tabla. ¿Qué quiero decir yo con esto? En la parte de aquí superior me está indicando qué formato tiene, porque me da una especie de calendario y un reloj. Eso me está diciendo que este formato es fecha y hora. Si yo quisiera cambiar este formato, yo me paro, me posiciono aquí y yo digo a fecha. Lo importante es decir, sustituir la actualización y aquí está. Esto me va a permitir hacer algo tan poderoso de que hay muchas personas que cuando están haciendo estudios, ellos tienen que adicionar una columna para fecha, como el nombre del mes, el nombre del año, adicionalmente. No, en Power Query tiene esa potencia. ¿Por qué? Porque en la parte superior me dice agregar columna y cuando uno agrega, voy a agregar una columna,
yo me voy a posicionar en la columna de fecha y aquí donde está el icono de fecha me va a dar una serie de eventos donde puedo poner año, mes, inicio de mes, fin de mes, día de mes y nombre de mes. Quiero aclarar una cosa acá y es lo más importante para que ustedes conozcan la versión. Cuando ustedes conozcan la versión, van a ver muchos que no van a tener nombre del mes en versión 16, 2016. No lo van a tener. Y entonces hemos decidido en que en las próximas clases vamos a hacer la fórmula cuando no aparezca eso en ese momento. Pero la gran mayoría, ¿qué pasa cuando yo le coloque aquí el nombre del mes? Él automáticamente me va a indicar aquí, ¿verdad? Esa columna, y aquí están los nombres del mes. Sin necesidad de fórmula, sin necesidad. Si yo quiero saber el trimestre, yo quiero conocer todo eso, aquí automáticamente me dice el trimestre. Trimestre del año, inicio de trimestre, final de año, yo me voy aquí, le digo trimestre y automáticamente aquí me está ¿Se han diciendo. dado cuenta que las veces que él selecciona algo en esta parte de la derecha que dice pasos aplicados, hay una trazabilidad de todo lo que él está haciendo? Una vez que él adecúa el reporte según las preguntas que ustedes quieren responder, esa de una u otra manera te está automatizando la macro. O sea, Power Query te facilita el proceso de elaboración de macros porque ya la estás con Power Query, ya estás automatizando la macro. Esa es una de las ventajas de aprender a dominar esta herramienta. Aquí otra cosa muy importante. Puse esta condición. Miren que nosotros pusimos en el ejercicio pasado día de pago, pago móvil y transferencia. No tiene fecha. Quiero que ustedes se fijen en esto. 30/3/2024. Yo le voy a decir a Power Query, como esto no tiene fecha, me lo limpie, que no me lo tome en cuenta. Me lo tome en cuenta, miren que es la número 22. Miren que 33, biopago, no tiene egreso. Y miren eso. Yo quiero que vean esa condición y miren que no me está tomando ni medio año. Yo le voy a decir a Power Query que eso es la limpieza que Power Query tiene. Yo le voy a decir, mira, no me lo vas a tomar hasta que esa condición me lo cambie, que es el nulo. Yo lo voy a destildar y le voy a decir aceptar. Y él no me lo va a tomar. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a decir a Power Query, voy a descargar y él me va a aparecer esta ventana que no lo están viendo. ¿Será? Ah, ya la están viendo ahora. Y acá le voy a decir, mira, va a estar en una nueva hoja o una hoja existente. Vamos a decir que una hoja existente. Es decir, en la misma hoja. Y lo voy a poner en este momento acá. Y le voy a decir aceptar. Cuando le doy aceptar, ¿verdad? Él me va a dar acá esa tablita, que es la misma tabla, pero miren, limpiecita. Como los ejercicios que ven, miren que es la misma tabla, 22 y 22. Entonces, yo le voy a decir, mira, a este te faltó, este le vamos a decir que es la 23. Y este le vamos a poner, que va a ser, vamos a poner aquí el primero, vamos a ver, 4 del 2024. 24, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Y le vamos a decir egreso. Y vamos a decir ahorro, vamos a decir ahorro, vamos a decir, bueno, aquí vamos a decir aporte, perdón, aporte, perdón, aporte, y vamos a decirle aquí que dólares, ya me lo. ¿Qué pasa? Miren aquí, 23. Yo como me voy a parar acá, yo le voy a decir, me voy a la pestaña datos y le voy a decir actualizar. Cuando yo actualizar todo, ¿quién me va a hacer? Él automáticamente, él tiene que pararme, y me aparece automáticamente esa lista. Y ya está automatizado. Es decir, La corrección ya está automatizada. ya no necesito de hacer una vez. Lo que ustedes hagan acá, está así. Como yo le digo a una persona, mira, viene una persona y viene y dicen, yo le tengo rabia, como dicen allá, a Rafael. Y yo no quiero que este informe
lo vean los demás. Vengo yo y diga, bueno, ¿no queréis? Yo vengo y yo de maldad, yo vengo y digo, voy a borrar todo esto. No voy a presentar que lo frieguen a él. Y digo, cerrar, listo, me borró. Y cierran, guardan eso. ¿Qué va a pasar? Que cuando Rafael vaya otra vez, viene, ¿por qué me faltan? Yo me voy a actualizar. Y digo, actualizar. Él automáticamente me va a permitir a mí devolver otra vez los datos. Una manera, si la persona del 80% no conoce esto, entonces viene y dice, "Vete, no puedo hacer eso". Una de las ventajas de Power Query es que además de corregir automáticamente un error que ya se detectó y parametrizaste en la herramienta o complemento Power Query, él como vieron en este momento, ya lo corrigió automáticamente. Y a la hora de que él detecte un error que no se ha corregido antes, lo pone aparte y te avisa, mira, aquí hay un error con un patrón diferente al que venimos corrigiendo automáticamente, pero no te contamina la base de datos. Y es el principio de mantener los datos impecables y estar revisados o protegidos con este tipo de herramientas que te apartan los errores que no ha detectado nunca y los que vuelve a detectar y ya se corrigieron una vez, los corrige automáticamente. Eso te ahorra muchísimo tiempo en la búsqueda de errores y duplicidades en la base de datos que muchas veces nos vuelven locos viendo dónde está el error, lo que acaba de decir ahorita. Te sabotearon unas filas y te volvieron un desastre el reporte o estás reportando en base a datos que no son correctos. Entonces, vamos a otro, que es el otro complemento que ustedes van a tener, que aquí hay una serie de complementos. Nosotros tenemos de riesgo, tenemos estadísticas, Solver, muy importante el Solver, y aquí está el complemento que vamos a tener, que es el e-info 4.4 de nuestro profesor y nuestro amigo Sergio Campo. Te lo vamos a Y compartir, es totalmente gratis, a ver todo lo que se ahorran con ese complemento. entonces le agregamos, decimos aceptar. Este es otro poderoso. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Para qué me permite hacer esto? Cuando ya aparezca, porque se tarda un poco para que se instale, ¿verdad? Van a ver lo maravilloso que es ese complemento. Ahí está, Excel Info, aquí está. Este Excel Info, que algunos conocerán, otros no conocerán, pero tiene un gran potencial. ¿Cuál es el potencial de este complemento? Este complemento tiene una serie de macro, ¿verdad? En la cual yo siempre me voy a posicionar acá, en esta pestaña texto, donde están series. En este que vamos a ver el día de hoy y vamos a ver en este señor que estamos aquí. Pero aquí hay mucho, aquí hay más de 12, 24 macros ahí. Y una vez que ustedes activen este complemento, van a ustedes a saber todo lo. Por ejemplo, van a ver muchas veces que yo digo, a mí me gusta que esto estén en mayúsculas. Y yo me paro acá y me dice convertirlo en mayúscula, seleccionar y convertirlo en mayúscula. Miren cómo automáticamente me convierte eso y me lo convierte en mayúscula. No lo quiero en mayúscula, yo lo quiero en minúscula. Bueno, vamos a tener aquí y le damos aquí, vamos a ponerlo en minúscula. Y está en minúscula. Yo no quiero sino que la primera letra sea en mayúscula, además en minúscula. Y lo volvamos a hacer y él automáticamente, sin necesidad de hacer funciones adicionales. Estas son herramientas tan poderosas que a medida de que ustedes vayan practicando, ustedes van a ver todo lo que van a hacer. Pero uno de lo que más me gusta de esto, que van a ver muchas veces, que cuando nosotros vemos que yo quiero solamente guardar esta hoja, esta sencillamente hoja, yo vengo y me voy aquí, mira, guardar la hoja activa como archivo nuevo. Esto me va a permitir que esta hoja que yo tengo acá, yo le doy un clic, me va a decir, mira, guardar la hoja como una hoja 1, yo digo que sí, y le doy aquí, y él automáticamente me va a guardar en un libro abierto, me va a dar una nueva libro para él solamente. Imagínense lo potente que es esta macro que está acá. Entonces, esto es importante que usted vea que hay muchas funciones, complementos que facilitan mucho. Quiero finalizar con un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio que tocó Rafael, que es cuando lo que llaman uno la estructura de datos. Esta estructura de datos, vamos a decir, aparece, ahí está. Rafael, mi compañero, decía la estructura. ¿Qué tiene que ver esta estructura de mes? Y aquí tenemos esto
no debe ser. Lo ideal sería de esta manera. Como ustedes pueden ver, de esta manera. Mes, país y valores. ¿Cómo yo voy a saber que mi estructura está bien? Yo voy a saber solamente ¿cómo es? Un atajo. El atajo es que cuando yo me paro en la tabla la estructura que tenemos acá, vemos los países y tenemos el mes. Cuando yo me paro en esta tabla y le doy control Q, ¿verdad? Esa tabla me va a aparecer lo que llaman el análisis rápido, y me voy a posesionar donde la pestaña dice tabla. Mírense la diferencia que existe. Cuando yo me posiciono en la tabla, me dice solamente, mira, Juan, aquí solamente tienes una tabla, un argumento, más nada. Ya no puedo hacerte otra cosa que sino una. Miren cómo es la estructura. ¿Qué pasa cuando yo me voy a posicionar en la tabla correcta? Cuando yo me posiciono en la tabla correcta, como debería estar los datos para analizar, y le apreteo control Q, miren lo que va a pasar. Y ahí yo tomo la decisión, estoy haciendo mi dato correcto para analizar. Y me posiciono en la tabla. Miren la gama de información que me va a dar. Y aquí me va a dar una gama de información que yo pueda tomar. Entonces, eso me permite a mí decir si estoy fallando o no estoy fallando con eso. La idea de este principio que está diciendo Juan es, vean la profundidad de los análisis que te puede dar por estar trabajando en una tabla. Te generó 8 o 9 tipos de reportes totalmente diferentes gracias a que tienes una tabla con una estructura dispuesta para el análisis. Ahora vamos al otro caso que es lo más importante. Y ya para finalizar, es que cuando nosotros nos posicionamos esto es solamente, señores, esto es solamente para 365. Quiero aclarar que esto es para 365. Por eso es importante saber la versión que tiene. En la versión que tiene en la base de datos, cuando yo me posiciono en esta tabla y le doy acá en un análisis de datos, yo me posiciono ahí, va a haber otro resultado. Un resultado donde nos permiten visualizar una serie de datos, ¿verdad? Que yo pueda tomar y ver qué puedo hacer. Aquí vemos, como ustedes pueden observar, un análisis rápido en comparación con cuando yo me paro de esta manera y voy a posicionar acá. Miren lo que va a pasar. Una serie de datos también que me va a facilitar a mí a tomar decisiones. Esto en las próximas clases vamos a ver cómo estas gráficas nos va a permitir a nosotros en tomar decisiones de mi finanza. Y con las funciones Syntron nos va a facilitar cosas más rápido también con H. Recuerdo que para la clase que viene, nosotros necesitamos que ustedes estén activos por el grupo, donde vamos a pasar un video para que ustedes activen H, porque lo van a necesitar para prácticas que vienen. Con esa plataforma AppSheet le vamos a mostrar en la próxima clase cómo desarrollar una aplicación a la medida que va a ahorrar muchísimo tiempo en las anotaciones, porque la aplicación AppSheet te permite hacer anotaciones en el teléfono o si lo quieres hacer directamente en la PC. Vamos a enseñarla a que ustedes la desarrollen, que sea de manera bien intuitiva, porque ustedes van a poner las partidas que le vamos a enseñar a poner pocas partidas, pero eso se puede adaptar después a la medida de las partidas que ustedes quieran poner, y van a poder hacer anotaciones desde el teléfono y va a estar relacionada directamente con la hoja de cálculo. Entonces le vamos a dar las instrucciones a través del grupo para que descarguen esta aplicación de manera gratuita y ya tengan la experiencia de hacer una aplicación a la medida y el poco de análisis que van a ver, sobre todo enfocados ya en la segunda clase en lo que es la automatización y cómo todas estas herramientas que básicamente explicamos por encima ahora, ya así ponerlas en práctica para responder preguntas y tomar decisiones. Rafa, para culminar, para la chica que dijo de teleobservación que llevan los registros, esta aplicación también le va a servir a ella porque puede anotar en campo esas coordenadas.
Es una aplicación que trabaja offline. Es una gran Offline. ventaja, ¿no? Que puedes seguir anotando sin errores desde tu teléfono de una manera muy sencilla, parametrizado por ustedes y puede trabajar de manera offline. ¿Alguna pregunta? Y bueno, ya con esto terminamos la primera clase que fue basada más que todo en atajos y calidad de anotación y algunos principios y errores que cometemos de ese 80% de que yo soy el primero en levantar la mano que estaba en ese 80%. Y ya, bueno, la segunda clase va a ser mucho más práctica para trabajar en estas bases de datos y en datos de finanzas personales, donde, por ejemplo, todo el tema de las conciliaciones, que vi pues, un alumno que quería, estaba interesado en cómo hacer esas conciliaciones, esos reportes de manera rápida, lo vamos a mostrar en la próxima clase. Vamos a mostrar también lo que es cuando bajen los archivos del Banco Central de Venezuela. Los archivos esos que siempre ameritan, que son más de hojas que se pueden automatizar en una sola hoja. El mismo AppSheet también la vinculamos con la página web del Banco Central y automáticamente ustedes colocan el gasto que están haciendo personal en bolívares y la aplicación conectada con el Banco Central te la transforma a la tasa oficial del Banco Central. Te vas a tener una hoja de cálculo con el cambio en bolívares y la tasa actualizada en dólares. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y ya, bueno, finalizada la clase. Básicamente, 9 de la noche, bueno, no nos pasamos ni un segundo, estamos bien sincronizados. Estamos sincronizados, Juan. Sí. No hay pregunta. ¿Alguna pregunta? Si no, bueno, la invitación es para el próximo sábado, donde daremos muchísimos más tips sobre el uso de Power Query, Power Pivot, hacer la aplicación de anotaciones a la medida y ya los fundamentos para pasar al último pilar, que es la visualización, donde van a tener ya un camino bien recorrido en el tema de Power BI, que es el otro complemento importante. Y hacen ese diálogo. Es el enlace que te mandé. Ese que yo saqué en la mente. Ok. Sí, el glosario se lo vamos a pasar Por el grupo. por el grupo con y que puedan practicar, ¿no? Ya para la próxima clase, me voy a poner aquí. Cualquier, bueno, otra pregunta, vamos a dejar el grupo abierto para que, bueno, nos den las impresiones de la primera clase. Cualquier duda, estamos a la orden. Pueden escribirnos un correo también por Somosintro con cualquier pregunta Ahora, puntual que necesiten responder. Se la podemos hacer ahí y también ir evaluando sus preguntas para ir ajustando el contenido que necesitan para responder la mayor cantidad de inquietudes y ser lo más útiles con toda esta información. Dice, mucha información para mi nivel, bueno, pero lo importante es que son principios y fundamentos que se van a solucionar muchísimo cuando vean a las fórmulas, por ejemplo, la fórmula Sintro en acción, donde en función de las preguntas que quieren responder, eso se facilita muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que queremos también mostrar todos los complementos y la utilidad de las herramientas que se pueden después simplificar con el uso de las fórmulas a la medida. Gracias. Bueno, estamos a la hora entonces por el grupo, para las preguntas que quieren hacer puntualmente o por el correo. Y nos vemos el próximo sábado para ya ir con el segundo pilar de ese termostato, ese olfato para evaluar el bolsillo, que ya va a estar basado más que todo en el ahorro de tiempo, con las fórmulas aplicadas a la base de datos. Listo. Muchas gracias. Luego. Ya, de grabar. Gracias, Juan. Gracias, Rafael. Excelente. Ya, de grabar. Ujú.